Aquí estamos nuevamente prestos a compartir una hora dedicada al servicio de Dios y de su única y auténtica iglesia. Decía que los temas son muchos y algunos de mucha actualidad también, como por ejemplo un artículo que fue publicado por la página RIES, Red Iberoamericana de Estudio de Sectas, que nos habla sobre el problema de las sectas, donde nos dice que ha adquirido proporciones dramáticas en cuanto a la extensión y la forma de trabajar estas agrupaciones dentro de nuestra sociedad. Vamos a hablar también, si el tiempo nos permite, hacer comentarios sobre las palabras de un exorcista de Padua, donde nos cuenta lo que el diablo dijo con mucha rabia. Cuando escuchemos esto, seguramente nos va a traer a la memoria alguna película sobre el exorcista o sobre el demonio, pero en realidad esto es tan cierto que está documentado, ¿no? Y otro de los temas que también es muy actual es el tema de la evangelización. Evangelizar, ¿qué significa? Y hemos decidido hablar sobre este tema porque nos da la sensación que se está distorsionando en el ámbito de la iglesia el término de evangelizar. Yo creo que es sumamente importante conocer este término y alinearnos a lo que toda la vida la iglesia lo ha manifestado sobre ese tema. Así es, y tengan todos ustedes muy buenas noches. Como ya lo dijeron, este programa está siempre dedicado al servicio de la verdad. ¿Verdad? ¿Cuál es la persona divina de nuestro Señor Jesucristo y la de su única y auténtica iglesia por él mismo instaurada aquí en la tierra? En realidad, Miguel, cuando hablamos de los gobernantes, que son personas y dirigen al mundo, ¿no? Sí pueden tener muchísimas falencias. Lo preocupante es cuando los miembros de la iglesia, que supuestamente conocen lo verdadero y han estudiado para eso y para difundir, caen en esos errores graves, ¿no? Que son gobernantes también. Que son gobernantes, no son gobernantes en el ámbito temporal, en el ámbito político temporal, pero sí gobiernan la iglesia, ¿no? La Santa Iglesia Católica, y están obligados a mantener, a conservar el depósito, como dice la carta de San Pablo, ¿no? Sí, porque lo que ocurre es que cuando ellos se pronuncian, la comunidad toda, los fieles, ponen su concentración en lo que ellos dicen, y cuando son contradictorias es justamente lo que produce ese esquemor, esa falta de confianza a la iglesia. Si la iglesia ha predicado algo durante 2000 años y luego, por medio de un documento, un grupo de obispos se juntan y dicen totalmente algo contrario a lo que 2000 años se sostuvo, es lo que es realmente no tiene ninguna eficacia. Es más, ellos están obligados a someterse a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de manera que no se pueden alzar. Hay una regla lógica que es la siguiente: de dos posiciones contrarias, una es verdadera y otra es falsa. Si yo digo, este portafolio es marrón o este portafolio es no marrón, una de las dos posiciones es verdadera y la otra es falsa. Ahora bien, desgraciadamente en los tiempos que discurren se plantean esas cuestiones de contradicción, como señala muy bien Julio. Siempre la Iglesia sostuvo la necesidad, por imperativo de nuestro Señor Jesucristo, de hacer apostolado. Id y enseñad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y se bautice se salvará. El que no creyere y no se bautiza se condenará. Fue clarísimo nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la autoridad de la Iglesia no puede desobedecer el mandato de su divino fundador. Me refiero concretamente a un reciente pronunciamiento eclesiástico en el que se dice que no debe hacerse apostolado con nuestros hermanos judíos. Es una equivocación
redonda. Si vos me Es una permitís, yo voy a leer equivocación un puntito con respecto a lo que vos estás diciendo, ¿no? A este documento, Sí, ¿cómo no? donde dice textualmente: los católicos no deben tratar de convertir a los judíos y deberían trabajar con ellos para combatir el antisemitismo, dijo el Vaticano el jueves en un importante nuevo documento que aleja más a la Iglesia de las tensas relaciones del pasado. Continúa el artículo diciendo: el cristianismo y el judaísmo están entrelazados y Dios nunca anuló su pacto con el pueblo judío, dice el documento de la Comisión del Vaticano para las Relaciones Religiosas con los Judíos. Por tanto, la Iglesia está obligada a ver la evangelización de los judíos que creen en un solo Dios de una manera diferente a la de la gente de otras religiones y punto de vista. También dice que los católicos deben ser particularmente sensibles al significado para los judíos que tienen el holocausto y promete hacer todo lo que sea posible con nuestros amigos judíos para rechazar las tendencias antisemitas. Yo no sé por qué se mezcla el holocausto con la evangelización. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver, es la falta de rigor lógico y la falta de rigor teológico es gravísima. Parece mentira que a ese nivel los prelados cometan estas torpezas que superan toda ponderación. Es lo mismo que yo te diga a vos, Julio, vos estás mal, tomate una cafiaspirina y mañana comé dulce de leche de postre, no sé, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el antisemitismo, que es una doctrina equivocada, que en cualquier caso menoscaba a la raza semita? ¿Qué tiene que ver el antisemitismo con hacer apostolado con los judíos? Es una torpeza inaudita y una falta de seriedad científica, teológica. Al fin y al cabo la teología es también de algún modo una ciencia. Es una falta de seriedad teológica expresarse como lo ha hecho la Iglesia en este comunicado. Después dice: el documento coincide con el aniversario 50 de una revolucionaria declaración del Vaticano que repudia el concepto de la culpa colectiva de los judíos por la muerte de Jesús e inicia un diálogo teológico que los tradicionalistas han rechazado. No, acá se confunde, hay una serie de desconceptos y de equivocaciones. Vamos a empezar a aclarar porque son tantas las cosas que... Sí. En primer lugar, vamos a decir, las propias revelaciones privadas de Nuestra Señora rebaten esta aseveración. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se apareció el 20 de enero de 1842 en la iglesia de San Andrés de los Frailes Menores, a 3 cuadras de Piazza España, y se le apareció a un judío, Alfonso de Ratisbonne, y lo instó a la conversión y fundó, después de convertirse y de ordenarse sacerdote, fundó una orden religiosa que estaba dirigida a la conversión de los judíos. Esa orden religiosa se llama Orden de Nuestra Señora del Monte Sión. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿la Virgen se equivocó? ¿La Iglesia se equivocó? Durante años los padres Ratisbonne, Teodoro y Alfonso, que fundaron esta congregación, ¿incurrieron en error? ¿O son los actuales obispos que expresaron estas torpes aseveraciones quienes se equivocan? Parece claro que debe prevalecer la tradición, es decir, la enseñanza unánime. Si durante siglos la Iglesia enseñó una cosa, no puede prevalecer una enseñanza en sentido opuesto sin ningún motivo. Pero lo que es más serio es que las palabras de nuestro Señor Jesucristo que cité llevan a la convicción inequívoca de que todos los católicos estamos obligados a hacer apostolado y a enseñar, a tratar de persuadir, de hacer
proselitismo religioso con el prójimo para atraerlos a la verdadera religión. A mí me parece que nosotros tenemos todo el derecho de resistir esta decisión de la autoridad eclesiástica. Y entiendo por ejercicio del ius resistendi, del derecho de resistencia, no obedecer y hacer apostolado aun cuando ellos sostengan lo contrario. Porque a ellos se opone la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza inconmovible de más de 2000 años de Iglesia Católica. Yo creo que cuando se habla de evangelizar se está hablando justamente de llevar la verdad, de anunciar la verdad, de llevar la buena nueva, dicen los evangelios. Ahora, llevar la buena nueva es una forma de convertir. Lo que estamos intentando justamente que crean en Dios ante una realidad concreta, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia de Dios hecho hombre en la tierra, con un fin. Y ese fin es justamente el que queremos compartir, no solamente con los judíos. Ojalá los musulmanes y todas las otras religiones puedan realmente aceptar la evangelización cristiana. Pero aparte, aunque creyesen en Dios, porque por empezar, los judíos no son trinitarios, es decir, no creen que Dios es uno en esencia y trino en persona. Es decir, nosotros tenemos el deber, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, de hacer apostolado con el prójimo. Yo me parece que debemos rechazar y debemos continuar con la que marca la tradición de la Iglesia. Lo digo con toda modestia, con toda humildad, pero sabiendo la seriedad de la actitud que estoy asumiendo. Sí, también siempre es importante mencionar para la audiencia de cuál es el documento que estamos hablando. Es un documento aparecido el día 11 de este mes, fue presentado precisamente en la oficina de prensa del Vaticano por importantes personalidades, por ejemplo el cardenal Kurt Kortz, presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, el rabino David Rosen de Jerusalén, un teólogo judío, y el padre Norberto Hoffman, secretario de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. El nombre del título, o sea, el texto lleva por título lo siguiente, y yo creo acá hay nuevamente algo como para poder comentar y clarificar y decir, como vos estabas comentando, Carlos, las graves contradicciones que hay en el mismo. El documento dice así textualmente en el título: hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo hacia una asociación entre judíos y cristianos, y señala que al separar el judaísmo y el cristianismo, Dios quería una separación entre socios, no una separación entre enemigos. Yo me dedico un poquito a puntualizar el comienzo del título, donde dice hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo. Cuando nosotros los cristianos nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios Padre para todos, pues quien responde es precisamente el mismo Dios, el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, y dice: la voluntad de mi Padre es que conozcan a aquel que me ha enviado y a aquel que Él ha enviado. Es decir, la voluntad de Dios Padre es que conozcan quién es Dios Padre y luego quién es su enviado, el Verbo encarnado. Por lo tanto, si la voluntad de nuestro Padre es esto, el documento no puede realmente avanzar sobre cuestiones que no hacen precisamente a esa voluntad de Dios Padre. Y todos sabemos, con el debido respeto, como siempre lo decimos, todos sabemos que los judíos no tienen la adoración al Rey verdadero, al Dios verdadero. Tienen una adoración a el Dios que se estaba revelando en el Antiguo Testamento, pero que su clarificación total, su revelación total iba a ser recién en el Nuevo Testamento con la llegada del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo encarnado, nos marcó que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. De ahí la razón por la cual envió a sus apóstoles a que no solo predicaran, sino que enseñaran todo lo que Él hizo y dijo, y a su vez que bautizaran en el nombre de la Santísima Trinidad. De allí que no podemos nosotros decir que este documento tenga veracidad en lo que dice. Y cuando hace referencia al otro documento, el del Concilio Vaticano II del siglo pasado, de 1965, Nostra Aetate, voy a leer también textualmente
un párrafo del número 4 de ese documento que se llama justamente la religión judía. Y dice en un párrafo: la Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. He allí el objetivo del apostolado de la Iglesia, que todos adoremos al mismo y único Dios. Y en ese sentido el apostolado para los musulmanes, el apostolado para con nuestros hermanos de las sectas cristianas, y en este caso el apostolado para aquellos que han sido en su momento o que son realmente del pueblo elegido del Antiguo Testamento, es algo irrevocable. Si bien acá nuevamente encontramos que el mismo documento dice que este es un documento de estudio, pero todos sabemos que si fuese estudio hubiese quedado nomás en un círculo mucho más cerrado y no hacerlo tan público como el que lo han hecho. Razones por las cuales, como vos decías, Carlos, y compartimos tus expresiones, nos llena ya no solo de estupor, de asombro, de preocupación, de dolor, sino que realmente nos empieza a llenar de una santa indignación, porque esto que está redactado por los obispos y que ha sido, como dice también la misma crónica, que este documento ha sido, dice, es la primera vez que muchísimos rabinos ortodoxos aceptan este documento. ¿Pero por qué? Porque evidentemente les deja a ellos transitar lamentablemente parte de una fe que es incompleta y que no nosotros los cristianos, debido al mandato o misión de nuestro Señor Jesucristo, los obispos cristianos ya no van a tratar de convertirlos. En síntesis, por un lado me parece, para cerrar aquí mi comentario, me parece que evidentemente en vez de amar a los judíos, al pueblo elegido en el Antiguo Testamento, se lo detesta. ¿Y por qué digo esto? Porque si es que se amara realmente, quisieran que ellos se salvaran como todos nosotros los cristianos pretendemos salvarnos. Y la salvación viene del conocimiento del verdadero Dios y de la adoración al verdadero Dios. Yo creo, Miguel, que lo que acabas de decir realmente tiene un sentido importante, porque da la sensación, inclusive se puede interpretar mal, que si ellos piden a través de un documento que no se intente evangelizar o convertir a los judíos, es realmente porque no le interesa. Es decir, puede ser totalmente tomado de otra manera, ¿no? Le pedimos también el pensamiento, la reflexión sobre esta cuestión tan delicada y que evidentemente sigue pasando prácticamente sin mucha importancia en el mundo entero, porque aparentemente esto también es parte de la confraternidad humana, pero nosotros siempre lo tenemos que decir y repetir. Primero está Dios y luego están los hombres. Si este documento no lleva más allá de la confraternidad humana, no lleva al realmente conocimiento del verdadero Dios, a adorarlo como Él corresponde y de allí poder salvar nuestra alma después de nuestra muerte, evidentemente es un documento que no sigue ningún tipo de línea cristiana. La perplejidad, el asombro que nos provoca esta realidad que está ocurriendo en la Iglesia y los dichos que este documento firmado entre católicos y judíos el día 11 de este mes, que habla sobre la relación, pero que evidentemente deja a nuestro Señor Jesucristo de lado. Cómo son las cuestiones humanas muchas veces, ¿no? Y sobre todo de estos prelados, los obispos que están evidentemente obligados a transmitir el depósito de la fe de manera, de manera justa, concreta, íntegra, exactamente, intacta. Y ya que hace referencia este documento a los 50 años que han pasado de este otro, del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, parece ser que también estos obispos o los que lo han redactado se han olvidado que el mismo Concilio Vaticano II tiene un gran documento que habla sobre la gravedad de la enseñanza de los obispos, pues estos, los que han redactado ahora este documento en el 2015, se han olvidado de aquel otro de hace también 50 años que habla sobre la necesidad que el obispo tiene de predicar íntegramente la verdad que no es de ninguna manera humana, sino es totalmente divina. Es el mandato y la misión y la razón de ser de cada uno de los obispos el hecho que digan esta verdad. De tal manera que si un obispo se apartara o dijese algo distinto,
hay que aplicar la sentencia de San Pablo, sea anatema. Acá hay una información que nos hace llegar un oyente, dice, nos habla, esto es en Religión Digital, dice que solo el 18% confía en la Iglesia Católica en Chile. En la crisis de la Iglesia chilena no todo es malo. Y hay un comentario de un obispo que es muy importante, y esto tiene que ver con la creciente de la falta de fe de todo Sudamérica, ¿no? Y con respecto a esto, justamente hay un artículo publicado por Ries, el problema de las sectas, donde dice que ha adquirido proporciones dramáticas y los miembros de las sectas son generalmente sometidos a un régimen autoritario impuesto por un líder iluminado que le dificulta el sentido crítico. La multiplicación de las sectas en nuestros días se explica en gran parte por dos causas, y esto creo que es muy importante, Miguel. El individualismo, esto es algo que siempre lo mencionamos acá, ¿no? El individualismo subjetivista y relativista de la mentalidad moderna a partir de Martín Lutero. Siempre solemos dar algunos ejemplos, ¿no? Cuando decimos que ellos dicen, mejor dicho, ellos dicen, los protestantes, yo interpreto la Biblia a mi modo, a mi manera. Ajá. No puedo interpretar mal porque el Espíritu Santo me guía o es quien me da la verdadera interpretación, y siempre decimos, eso es muy subjetivo porque por la sencilla razón que existen muchos protestantes de diferentes agrupaciones, diferentes sectas, que todos dicen ser guiados por el Espíritu Santo, pero no interpretan de la misma manera los pasajes bíblicos. De modo que hay una subjetividad en cuanto a la veracidad del texto. Si decimos que la Biblia es un mensaje de verdad y no puede haber contradicción porque es un libro sagrado, sí hay contradicción cuando interpretan personas diferentes de diferentes maneras, ¿no? El otro punto dice, la inseguridad del hombre contemporáneo que siente angustia frente a la crisis de la sociedad y se cree feliz cuando alguien, en nombre de un poder superior, lo acoge y le propone certezas y garantías, aunque estén fundadas en fantasías. Y esto solemos dar algunos ejemplos, ¿no? Ojo que esto está diciendo Ries, nosotros muchas veces lo hemos manifestado en el programa, cuando hablamos de los manos chanta, conocido habitualmente en nuestro medio, seguramente en España no van a conocer el término, ¿no? O si no, los que ofrecen esas propuestas de soluciones inmediatas, como por ejemplo, para sufrir la Iglesia Universal del Reino de Dios, que estuvimos el otro día justamente haciendo un programa mencionando a este movimiento. Además de esto, parece haber intereses políticos extranjeros que fomentan el avance de las sectas. Y esto hay un documento muy interesante, el documento de Santo Domingo del CELAM, de 1992. El CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Exacto, expresó el peligro actual de la secta. El problema de la secta ha adquirido proporciones dramáticas y ha llegado a ser verdaderamente preocupante, sobre todo por el creciente proselitismo. Y esto me trae a la memoria cuando hablábamos de este libro muy interesante que publicó Defiende tu Fe, el padre Colón, donde hay un artículo. Decíamos, esto dice que tiene un avance que está fomentado políticamente a nivel internacional, cuando él decía que existen, hay, según una revista boliviana, Diáspora, en el número especial de marzo de 1983, Nelson Rockefeller, después de su viaje a América Latina, indicó que era necesario sustituir a los católicos con protestantes conservadores. 110 sectas fundamentalistas han invadido Guatemala, han invertido cientos de millones de dólares, han construido 1.767 nuevos templos en Guatemala. Se calcula que el 27% de la población ya es protestante. Esto es un artículo del año 1900, es un dato del año 1983. Hoy, según las noticias actuales, Guatemala ya dejó de ser católica, en un 98% ya es protestante. Ahora, con esta información que vos estás comentando, si bien tiene ya sus años, podemos tal vez decir comparativamente,
si la Iglesia sigue persistiendo en esta falta de misión, en que no hay necesidad, en este caso los coterráneos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, no hay necesidad de convertirlos, evidentemente en pocos años vamos a ver que también los cristianos van a mermar, porque ¿cuál es el sentido entonces de la evangelización, del apostolado, de la misión, si no es llevar a todos los demás a la única verdad, que no es nuestra de ninguna manera, sino es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que para eso y por eso fundó e instauró la Iglesia aquí en la tierra, dejó a sus ministros, los apóstoles y a sus sucesores, de tal forma de que si tomamos en cuenta, volviendo a este documento que habla sobre las relaciones de judíos y católicos, no tiene ya entonces sentido la misión de la Iglesia, prácticamente tuvo que tener sentido en la historia todo lo que hizo la Iglesia, o como vos dijiste hoy al comienzo, Julio, ¿estaba realmente equivocada la Iglesia al hacer todo esto? Hoy una persona que ha intentado convertir a otros, y en este caso judíos, como hay ejemplos de judíos que se han convertido, han sido sacerdotes en la historia, ¿no, Carlos? Que se puede nombrar algunos de ellos, sí, incluso. Para decir solo algunos, el padre Hermann Cohen, carmelita descalzo, que se convirtió en el siglo XIX por una gracia especialísima de la Virgen, los hermanos Lehmann, que escribieron una obra sobre las nulidades en el proceso judicial contra nuestro Señor Jesucristo, y a los dos hermanos que ya nombré, los hermanos Ratisbon, Alfonso de Ratisbon y Teodoro Ratisbon, solo para dar algunos ejemplos. Hay muchísimos santos católicos, por ejemplo San Ángel, etcétera, pero gastaríamos el tiempo porque es muchísima la cantidad de santos católicos que son de origen racial judío. Otra cosa que yo insisto es la falta de seriedad de introducir una cuestión sociológica, una doctrina sociológica equivocada, como es devaluar a la raza semita con una cuestión de apostolado religioso. No hay que tratar de convertir a los judíos y hay que ayudarlo en su lucha contra el antisemitismo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Ahora, me parece, Carlos, en ese aspecto, en esa frase, podríamos aceptar si es que la completaran con algo así. Por ejemplo, bueno, nosotros los católicos ayudamos a los judíos en el antisemitismo, pero también sería bueno que los judíos ayuden a los católicos en el anticristianismo, entonces para poner, por lo menos, no digo pie de igualdad ni equilibrio, sino poner también del lado de los judíos un compromiso. ¿Cuál es el compromiso en este documento para los judíos? Nada, es un compromiso de seguir siendo lo que están, y el católico dejar de estar o dejar de ser lo que ellos siguen siendo, de tal forma de que no corresponde a los obispos haber dictado este documento. Cuando leemos lo que dice el Papa Pío XII, lo repetimos, ya lo dicho el programa anterior, el 26 de agosto de 1947, y aquí lo cito textualmente en forma reiterada ya: quienes conocen la verdad deben hacerse un deber definirla claramente cuando sus enemigos la deforman hábilmente. Deben tener el coraje de defenderla. Es lo que dice el Papa. Y entonces los obispos, que son los sucesores de sus apóstoles, ¿por qué no pueden cumplir esta misión? ¿Cuál es el motivo, la razón, como decimos, para que estos obispos que han redactado este documento crean que están haciendo solamente un aspecto de confraternidad humana, están haciendo bien a un pueblo elegido en el Antiguo Testamento, pero se han olvidado de la misión que tienen, la obligación de predicar a Jesús, la de hacer conocer a Él y al Padre que lo ha enviado? Otra de las cosas que llama tremendamente la atención es que cuando hay pronunciamientos oficiales de la Iglesia, dado por supuesto a través del Vaticano con sus miembros jerárquicos, como por ejemplo el Concilio Vaticano II, donde permitieron la participación de judíos, protestantes y masones, que nada tiene que ver con la fe cristiana, y ahora en este documento, voy a dar solamente dos ejemplos, ¿no?, de aquel tiempo y ahora en la actualidad, este documento que fue redactado también con la participación de algunos miembros de la colectividad judía. Yo pregunto si en la colectividad judía permite la intervención de algún cristiano o de algún otro miembro de una comunidad totalmente diferente al pensamiento judío.
Yo quería contar una anécdota. Cuando vinieron a Scholen Aleichem unos dirigentes judíos a hacer ponderaciones acerca de unos dichos de Juan Pablo II sobre perdones y arrepentimiento, una señora católica y conocida por su militancia católica, que es pariente mía, la señora Seara de Benítez, se dirigió y le dijo, bueno, está bien, la iglesia se arrepintió y formuló tales y tales disculpas. Ahora, ¿ustedes de qué se arrepienten? Lo dijo públicamente. Una muy buena pregunta, ¿no? La respuesta fue el silencio. Se atribuye a un famoso polemista católico la famosa preguntada al silencio y el silencio os responderá, como diciendo que no dice nada es porque no se tiene nada que arrepentir. Entonces al final me pareció muy ingeniosa y aguda la intervención de esta señora. Al final no sé qué sentido tiene, nosotros siempre llevamos la peor, la de perder. Claro, por eso hablamos de este retroceso de la Iglesia en estos últimos 50 años precisamente, con mayor énfasis desde la culminación del Concilio Vaticano II, y esto lo venimos repitiendo desde hace ya varios años. Evidentemente que esto no nos granjea mucha simpatía, mucha posibilidad animosa de recibirnos gratamente, pero la verdad hay que decirla. La historia y los frutos de esta Iglesia luego del Concilio Vaticano II sigue siendo la deformación de la fe cristiana, sigue siendo la falta de coherencia con lo que es el depósito de la fe. El depósito de la fe es el tesoro más preciado que debemos tener nosotros los católicos, es ese preciado tesoro que dejó nuestro Señor Jesucristo cuando en la cruz crucificado entregó su vida por nosotros, su carne y su sangre, y nos dejó en ese hecho milagroso que se repite en cada instante, en cada día, la Santa Misa, la posibilidad de recibirlo a Él plenamente a través del sacramento de la comunión. Y esta realidad hay que comentarla y es el único camino de salvación. Entonces acá los obispos católicos en este documento del 11 de diciembre de este año, ¿qué están haciendo? Están impidiendo a los hermanos judíos que lleguen a la salvación eterna. ¿Les parece esto que realmente es cumplir una misión? Cumplir con la obligación que tienen de predicar la verdad. Y esto sigue siendo prácticamente solamente en la prensa algo que ha preocupado, que ha llamado la atención, pero en otros círculos prácticamente la prensa católica, digamos así, prensa católica que sigue los lineamientos del Concilio Vaticano II, canta loas a este documento. No sé si no se darán cuenta o cuál es la razón para que no levanten también su atención, su voz de alerta, que de esta manera estamos descristianizando no solo ya la Iglesia Católica, sino evitando que la verdad de Cristo llegue hacia los demás que tanto la necesitan y que por desconocimiento muchas veces seguramente no pueden tomar la decisión de seguirla. Tan noble es la verdad que nuestro Señor Jesucristo se identifica con ella. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la suprema verdad, es el verbo de Dios, es la suprema verdad. Ahora, ¿cómo puede rectificarse la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Yo, sinceramente, no entiendo. Quien se pone fuera de las enseñanzas de Cristo, él se coloca automáticamente fuera de la Iglesia Católica. Necesariamente. Es parte de lo que dijo, y lo repetimos, el cardenal Ratzinger en 1986, en su libro Mirar a Cristo. Un Jesús que esté de acuerdo con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y del verdadero amor, no es el verdadero Jesús como lo muestra la Escritura, sino su miserable caricatura. Yo creo que aquí los obispos, sabiendo o no sabiendo, entendiendo o no, están presentando una miserable caricatura de la verdad de nuestro Señor Jesucristo al impedir que los judíos conozcan al verdadero Mesías. Y esta realidad, evidentemente, creo que no hace relación coherente con lo que el año de la misericordia instauró el Papa Francisco el 8 de diciembre. Si la misericordia
es hacer llegar el amor de Dios hacia los demás, el amor de entrega, el amor del sacrificio, la entrega de toda su vida por nosotros, pues eso hay que hacerlo llegar a todos, y mucho más precisamente a aquellos que han sido los hermanos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los judíos. Una de las obras de misericordia es corregir al que yerra. Ergo, si alguno quisiese ir a Dios sin ir por su Cristo, por el mediador necesario, debemos enmendarlo, debemos tratar de persuadirlo, de hacer apostolado, de rezar con él. No podemos renunciar a enseñar la fe de Cristo sin apostatar. Desde ya que sí. Tenemos tal vez un ejemplo muy rápido que decir. ¿Cuántos son los casos de judíos que se han convertido al cristianismo? Ahora, ¿hay casos realmente de cristianos o de católicos que se han convertido en judíos? ¿Cuáles son las razones? Porque las razones son claras de los judíos cuando se convierten en cristianos. Ellos mismos los dicen, no es que nosotros tratamos de pensar por ellos. Ellos dicen que precisamente se han convertido porque han realmente reconocido a través de la historia, del estudio y de la claridad de enseñanza de la Iglesia dejada por Cristo, que realmente Él es ese Mesías esperado por el pueblo judío. Y también reconocen que en su momento, habiendo sido judíos, evidentemente no aceptaban esto porque sus propios rabinos así lo enseñaban, y de tal manera ese desconocimiento de lo que fue nuestro Señor y de lo que es nuestro Señor les llevaba a negarse a acceder a la verdad. Una vez conociendo esa verdad de nuestro Señor, es evidente que la razón, el alma, el sentimiento hacen esa conversión, ese giro y esa aceptación que nuestro Señor mismo lo dijo en sus palabras, y lo repetimos en la Santa Misa tradicional cuando se reza sobre el cierre de la misa el prólogo del Evangelio según San Juan. Él vino a los suyos, es decir, nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Ese es el motivo, la culpabilidad, la sinrazón del pueblo judío actualmente. Y esa sinrazón solo se puede sacar solo con una misión católica presentándole la única verdad. Hemos puesto algunas objeciones con respecto al sínodo de la familia Miguel, y aquel que escucha va a decir que estamos totalmente en contra de todo lo que hace la Iglesia. Yo quiero simplemente leer lo que dice un exorcista. Habla el exorcista de Padua. Un exorcista le dijo: el demonio no soporto que se amen. A este exorcista se llama Sante Babolín. No he dudado nunca de la existencia del diablo y de las influencias en el hombre, pero desde que soy exorcista he entendido qué significa verdaderamente. El maligno es capaz de destruir culturas, de destruir pueblos. Tiene envidia del hombre, del que envidia sobre todo su capacidad de amar. A causa de esta envidia, mucha gente sufre. He enseñado filosofía en la Gregoriana durante más de 30 años. Cuando volví a Padua, mi diócesis, el obispo Antonio Matiaso, me confió este ministerio. En 7 años he seguido a más de 1.300 personas con trastorno de alma. Ahora, ante una pregunta que le hace un periodista, le dice: ¿cómo usted explica en su libro? Cada vez que amamos, el diablo es derrotado. Al maligno le molesta el amor humano. En un exorcismo, el diablo me dijo con rabia: no soporto que se amen. Se refería a una pareja casada. Eso me hizo reflexionar mucho sobre el papel fundamental del matrimonio. Las armas que tenemos contra el demonio son dos: la oración, es decir, la relación de amor con Dios Padre, y el amor por el prójimo. El matrimonio es el sacramento del amor. Por esa razón el diablo quiere destruirlo, y muchos problemas se superan con un acto de perdón, que es un amor incrementado, que deja nocaut al diablo. Y esto me trae a la memoria que él está reivindicando el matrimonio, porque dice que en el matrimonio es justamente entre dos personas que se aman, es lo que pone mal al demonio. Y sin embargo, el sínodo ha puesto en el tapete la discusión de que si el matrimonio realmente debe continuar con todas las exigencias de la Iglesia, si pueden ser respetuosos en el matrimonio para recibir la Eucaristía, aquellas personas que han faltado al matrimonio, se han divorciado y puedan tener
el deber o el derecho de exigir a la Iglesia que puedan acercarse al sacramento de la Eucaristía, sabiendo perfectamente que eso es justamente lo que incomoda al demonio, ¿no? Sí, aparte alegando, por ejemplo, hay situaciones que son irreversibles. Yo no advierto cuál puede ser. Si una persona está en una situación irregular que ofende a la gloria de Dios y constituye un pecado grave, no sé qué dificultad hay en que rectifique su conducta, se arrepienta, se enmiende, termine la unión que es ilícita y en todo caso, si hubiese descendencia, combinasen entre ambos, conviniesen cómo atender a la educación de los hijos. Yo no veo cuáles son las supuestas situaciones irreversibles de que hablan algunos pastores, que se especializan en hacer imposible la práctica del bien moral y de la verdad católica. Así es. Acá hay un breve mensaje de un oyente que dice: si hay alguna cita del documento Nostra Aetate que habla sobre evangelizar a los judíos, pues precisamente en este mismo documento que hemos estado citando, Nostra Aetate de 1965, en el punto 4 que habla con la religión judía, habla precisamente de una realidad al respecto. Pregunta de un oyente que decía si hay alguna cita del documento Nostra Aetate donde se hable sobre la evangelización de los judíos. Precisamente yo estaba haciendo el comentario que en ese documento del año 1965, es decir, ya hace 50 años, en el número 4 que habla sobre la religión judía, termina ese número 4 diciendo lo siguiente, y creo que con esto se puede contestar al oyente que habla sobre si hay que evangelizar a los judíos. Dice así textualmente el documento Nostra Aetate de 1965 del Concilio Vaticano II. Por lo demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y muerte por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la salvación. Es pues deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. ¿Es esto creo que más claro para la respuesta o para nuestra posibilidad de pensamiento? No hay que agregar nada. Reitero este último párrafo. Es pues deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. Pues, ¿qué es lo que hace este documento al cual estábamos remitiéndonos en este programa? Documento del 11 de diciembre de este año, documento realizado por católicos y judíos, obispo católico y rabinos judíos, donde habla que no hace falta ya evangelizar o pretender la conversión de los judíos, pues están faltando a este mismo documento de Nostra Aetate, llamado así, de 1965, porque dice textualmente que es deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. Por eso decíamos y reiteramos nuevamente, se está privando a los judíos de hacer conocer la única verdad y por lo tanto se está privando a los judíos de llegar a la salvación eterna. Es un poco la síntesis que tratamos de sacar, más allá de otras numerosas consideraciones que evidentemente nos están haciendo ver con preocupación, realmente a veces hasta con cierta indignación, con cierta ira santa, como dice nuestro Señor, porque realmente está siendo mancillado la única verdad y nuestro Señor está siendo puesto como uno cualquiera más, no como el Dios auténtico y único. Parte ya de lo que nos decía el Papa San Pío X en su encíclica de 1907, la Pascendi, donde decía que evidentemente ya en aquel momento, hace más de 100 años, se está predicando a un Jesús puramente humano y se deja lo divino, que es la razón y sustancia de nuestra fe. Además hay citas bíblicas donde habla sobre la conversión de los judíos, Miguel, Hechos 8:3, por ejemplo, en Gálatas 1:13-14, en fin, hay un sinnúmero de citas bíblicas donde a través de este documento se contradice inclusive
lo que la Sagrada Escritura así lo manifiesta, ¿no? Es realmente asombroso. Por eso, sin que nosotros nos creamos superiores a los obispos y de conocimiento, de autoridad y de fe, nos permitimos simplemente disentir con esto y poner nuestra voz de alerta, nuestra voz de dolor, de preocupación, porque no se está predicando, nos parece honestamente, no se está predicando la única verdad tan necesaria y la única que puede dar la unidad. Muchos hablan de la unidad y hay que estar unidos, pero dejando a la verdad de lado, esto es imposible, no porque lo digamos o lo pensemos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el que sintetizó: sin mí nada podéis hacer. Y les dijo a sus apóstoles: yo os doy la paz, no la paz como se la da en la tierra, sino la paz definitiva y duradera. Pero su presencia, la presencia de nuestro Señor, es imprescindible, es obligatoria para poder, en ese camino de la verdad, encontrar la paz para cualquier pueblo, y en este caso particularmente para el pueblo judío. Como siempre decimos, esto lo hacemos con humildad, pero tratamos de hacer con responsabilidad, citando en muchísimas ocasiones los documentos propios de la Iglesia. Son los que nos manejan el camino para esta clarificación.